pasa con la oposición mexicana? Aquí en Macro y Micro te lo explico. Bienvenido, bienvenida a esta tu videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar, Macro y Micro. Mi nombre es Pedro Iniesta y espero que te encuentres de maravilla. El día de hoy toca hablar de lo que para mí ha sido un lamentable papel, el de Maru Campos, en esta especie de gira por los medios de comunicación, la gran mayoría de los medios corporativos de comunicación, como es el caso con Ciro Gómez Leiva, como es el mismo López Dóriga, como ha sido Carlos Loret de Mola, en donde pues es evidente la incapacidad que tiene esta mujer para sostener siquiera una idea, ¿no? La han comparado con Xóchitl Gálvez, yo incluso pienso que es peor en esta capacidad narrativa y capacidad para convencer, ¿no? Y es que Maru Campos en realidad representa un reflejo de una oposición ya derrotada más allá de lo moral, que es incapaz de sostener una narrativa o un proyecto mínimamente coherente para sostener que son competitivos a nivel político. Maru Campos es así una representante de un modelo que está completamente agotado de competencia política, basada principalmente en el marketing político, algo que replica de su propio partido, el Partido Acción Nacional, quien recientemente, como hemos visto, relanzó su marca a través de una campaña que básicamente sostiene públicamente que van a renovar la marca. La oferta es, vamos a renovar la marca, dinos qué tenemos que hacer. Cuando la ciudadanía lleva años diciéndole al PAN qué es lo que tiene que hacer, algo que ha decidido no escuchar, ¿no? Parte de su modelo de marketing era esta aplicación para recibir las opiniones, las sugerencias de la comunidad, llamando particularmente a la comunidad joven. Sin embargo, pues para que después de 7, 8 años de derrotas absolutas, para que después de eso se les ocurra escuchar a la ciudadanía, pues solamente evidencia este cinismo, esta incapacidad de observar la realidad que tienen los juniors panistas, ¿no? Parte del entramado ideológico que sostiene a este modelo agotado, que es bastante poco transparente, está el temor y al mismo tiempo una especie de respeto subordinado a Estados Unidos. Hoy en día pues vemos que la oposición, representada por personajes como Alito Moreno, Lili Téllez y Maru Campos, pues en realidad son bastante tendientes a la postura que defiende la intervención estadounidense en suelo mexicano. Pero que se vean ridículos no solo se debe a ellos, sino también a que el escenario geopolítico se ha modificado y que ya es ridícula la idea de que la hegemonía de Estados Unidos es completamente incuestionable, tanto a nivel económico frente a la potencia emergente de China, como a nivel militar frente a lo que ocurrió frente a Irán. Es decir, no es que neguemos su poder, pero negamos, en general, que éste sea necesariamente infalible. Y ese es el presente que vivimos hoy en día. Si la oposición es incapaz de darse cuenta, simplemente no volverán a convencer a absolutamente nadie. En este escenario, en donde el poder de Estados Unidos puede no ser infalible, se evidencia que no es el dinero lo que define la dignidad o la hegemonía cultural. Hay otra cosa, una demanda global por autenticidad, aunque esta autenticidad tome muchos rumbos, los cuales van desde proyectos como la misma Cuarta Transformación, que desde algún punto de vista me parece aún, como lo he dicho en más de una ocasión, relativamente defendible, pues existen otros proyectos que también parecen provenir de una especie de mezcla entre una especie de autenticidad delirante y los intereses económicos de una élite rapaz, como es Milei y Trump, ¿no? Quienes me parece que son auténticamente idiotas y una gran parte de sus votantes vota por ellos por una especie de trivialización que se ha hecho en la política norteamericana y argentina, en parte también debido a las mismas oposiciones a Milei y a Trump, que son los demócratas, y en el caso de Argentina, los kirchneristas. Más allá de las críticas que podamos tener a estos grupos, pues definitivamente Trump y Milei sí creen muchas veces lo que dice, aunque en la gran mayoría de las veces también sea contradictorio.
Es el caso, pues, de gente como Maru Campos, que al fin y al cabo se contradice paso a paso, ¿no? Más allá de estas contradicciones, que no son capaces de reconocer que ha violado la ley a pesar de reconocer que el gobierno de Chihuahua ha ido en contra de la ley en su actuar. El único en México que retoma la bandera libertaria y que podría ser relativamente auténtico, lo hace ya debilitado, además de hacerlo en un momento en donde la hegemonía cultural ya apunta en otros sentidos, mucho más concentrados en la lucha en contra de los privilegios y en señalar las desigualdades globales. Por supuesto, de quien hablo es de Salinas Pliego. Pero esta derrota, que se evidencia en personajes como Maru Campos, no es homóloga de una derrota total, y no por ello hace menos peligrosa a esta oposición. El mismo caso de Maru Campos evidencia cómo su acceso al poder, aunque limitado, permite la violación a la soberanía mexicana. Es el caso de las decenas o centenas de funcionarios públicos que evidentemente están coludidos con el crimen organizado de todos los partidos políticos, los cuales, sin lugar a duda, ponen en peligro al proyecto de la Cuarta Transformación. En ese sentido, esta peligrosidad que se incluye tanto en propios como en ajenos, nos deben hacer también cuestionar el propio papel que ha tenido el partido en el poder y el gobierno de la Cuarta Transformación, y si su actuar es aún vigente. Yo pienso que en realidad Morena se ha acomodado muy bien en señalar las corruptelas, en señalar esta naturaleza, pues no solamente corrupta, sino vendida de partidos como el Partido Acción Nacional, mientras permite que personajes como Alito Moreno, Xóchitl Gálvez, en este caso Maru Campos, que abiertamente está diciendo que violó la Ley de Seguridad Nacional, pues se encuentren libres e impunes, ¿no? Al fin y al cabo les permite, les posibilita que sus adversarios queden completamente derrotados a nivel moral. Sin embargo, el caso de Maru Campos pues pone de relieve que en realidad tienen mucho más poder del que podemos imaginarnos cuando se alían a los poderes locales y cuando se alían, por supuesto, a las élites locales, muchas de ellas armadas, algunas a través de estos grupos paramilitares que hoy se reconocen como cárteles de la droga. Es así como el rumor de que en algún momento a Alito se le permitió sostener su presidencia en el partido de la Revolución Institucional, gracias al favor que le tuvo AMLO, algo que el mismo Alito incluso parece reconocer en algunas entrevistas, según el documental del partido de Alejandro Moreno. También el rumor de Xóchitl Gálvez, que la puso el propio AMLO cuando hace algunos años, pues empezó a hablar de ella en la mañanera y empezó a criticarla abiertamente, lo cual le dio visibilidad a la candidata del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Institucional. En ese sentido, parece que hoy en día es necesario, frente a casos como el de Maru Campos, ir más allá de considerar que la derrota política es suficiente, porque favorece la victoria política y porque además seguimos considerando que la justicia mexicana ha sido derrotada. Es decir, no esperamos a que Alito Moreno esté en prisión o que la misma Maru Campos termine detenida en función de que al fin y al cabo en México no hay justicia. Nos convencemos de que la derrota política del PRIAN es suficiente, pero en realidad va mucho más allá. Ahora existe una tercera crítica, por supuesto, más allá de la crítica al PRIAN y de la crítica que le puede hacer a Morena, que es la crítica a Estados Unidos en general y a la forma y a las prácticas históricas que tiene para colaborar con el extranjero, particularmente en materia de combate al crimen organizado. Y es que existe ya mucha evidencia para considerar que en realidad Estados Unidos está, y a través de sus instituciones, está dispuesto a colaborar de manera autónoma, independientemente de las leyes de los países que visita. En esta colaboración siempre o casi siempre hay corrupción, sobre todo cuando se trata de las acciones antinarcóticas que tienen en nuestra región. La colaboración norteamericana es en realidad bastante parasitaria, al menos frente a países como el nuestro y el resto de América Latina. En el caso de la lucha contra las drogas, se ha visto ya cómo Estados Unidos ha
adquirido un patrón en el cual tiende a construir funciones de sus corporaciones en el extranjero y luego estas funciones terminan siendo corrompidas a cargo de sus propias instituciones. Una vez que esto ocurre, tiende a delegar a sus socios en la región estas funciones. El ejemplo perfecto es el de la Florida y la intervención que en los años 70 tuvo Estados Unidos en la principal ruta de introducción de cocaína hacia aquel país, cuando primero las fuerzas del ejército norteamericano inundaron esta ruta y después cuando la transmitieron a sus países socios en la región. Antes de eso ya había sido comprobada la corrupción de las autoridades que había colocado el propio Estados Unidos en la intercepción al tráfico de cocaína, con lo cual, pues al delegar, definitivamente tiende a dejar estas prácticas corruptas a sus socios en la región. Es el caso también, de hecho, de la creación del cártel más peligroso y más violento considerado en México, que es el cártel de los Zetas, el cual tuvo presuntamente un origen relacionado a la consolidación de una guardia personal del entonces líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, allá por finales de los años 90. En realidad, si lo vemos como lo ve el texto de Ricardo Rafael, Hijo de la Guerra, pues evidencia también cómo es que Estados Unidos, a través de las prácticas de colaboración con otros países, tiende a generar incentivos para que los países con los que colabora lleven a cabo sus propias prácticas ilegales y sus propias prácticas corruptas, a pesar de la revisión de sus propias autoridades en Estados Unidos. Me explico. En este texto de Ricardo Rafael, alguien que reclama ser el Z9, dado por muerto por el gobierno mexicano en el 2014, habla sobre cómo como grupo, como perteneciente a los grupos de élite del ejército mexicano, en ese entonces el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, o GAFES, pues fue enseñado por el ejército norteamericano a torturar que estaba basada en un manual que el propio Congreso norteamericano había prohibido. De esta manera, el gobierno de Estados Unidos, a través de su entrenamiento militar en el extranjero, se posibilitaba la reproducción de la tortura, a pesar de que el Congreso norteamericano la vigilara en el caso del ejército. En ese sentido, el caso de los Zetas representa otra muestra de cómo la cooperación norteamericana en materia de narcotráfico termina generando esa práctica de exportar su propia decadencia moral, no solo a nivel simbólico y narrativo, como lo hace muy bien Donald Trump, sino en la práctica, es decir, le enseña a sus supuestos aliados a reproducir prácticas ilegales para ejercer el poder. Es el mismo caso de cuando en los años 80 la propia CIA le enseñó al cártel de Guadalajara a replicar sus tácticas de tortura, las cuales fueron utilizadas finalmente en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Las instituciones norteamericanas son incluso destructoras y parasitarias de otras instituciones norteamericanas, como ocurrió en el caso de Kiki Camarena, donde la CIA pues en realidad es quien está detrás del asesinato de este agente de la DEA. Hubo dos eventos en el sexenio de AMLO que me hicieron reparar sobre la posible colaboración autónoma que ya desde hace muchos años existe entre las corporaciones de seguridad mexicanas y las autoridades gringas, como parece ocurrir en el caso de Maru Campos, lo cual ocurre por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa entre el 2006 y el 2012. Un evento es el primer Culiacanazo. Nunca termina de quedar claro qué tanto AMLO y el gabinete federal estaban enterados sobre el operativo. Incluso la propia élite política del ejército mexicano parecía no saber. En un primer momento, el propio Andrés Manuel reconoce que no supo en un inicio del operativo, sino hasta que las distintas células sinaloenses habían reaccionado ante la detención del capo. Esto dejó de manifiesto la posibilidad de que algunas áreas del ejército ya se mantuvieran en contacto o en colaboración con las autoridades norteamericanas para operativos de alto nivel, como fue el caso del capo de Sinaloa, en función de que varios rumores decían
que las autoridades norteamericanas habían colaborado con una unidad específica del ejército y que finalmente fue incapaz esta unidad específica del ejército de extraer al Chapito de Culiacán, Sinaloa, debido a el alcance que tiene el propio cártel de Sinaloa. Fue en realidad una operación mal planeada que se evidenció con la imposibilidad de capturar al capo. Esto de hecho fue corregido por la propia Cuarta Transformación, lo cual quizás se expresó de manera más evidente en la detención de El Mencho y su posterior muerte, ¿no? Cuando varias unidades, no solamente un equipo pequeño, estaban enteradas del operativo y estaban disponibles para llevar a cabo una contención de la violencia inmediata. El resultado fue evidentemente exitoso en un sentido táctico. En ese sentido, esto en realidad termina revelando que uno de los principales problemas es que los operativos hechos a discreción por Estados Unidos en colaboración con algunas instituciones mexicanas de manera autónoma, es decir, sin pasar por el gobierno federal o por el presidente o presidenta, imposibilita la posibilidad de contener la violencia que sabemos se suele desatar, ¿no? O sea, a partir del Culiacanazo, el actuar del ejército cambió, armando estos dispositivos de seguridad alrededor de los operativos de alto perfil. El segundo evento que me hizo pensar en esta colaboración autónoma posible fue cuando fue detenido Genaro García Luna en el año 2020. En ese entonces resurgió el debate de si Felipe Calderón, el entonces presidente, sabía o no sabía lo que estaba haciendo su mano derecha y el primer hombre a cargo de la seguridad en el país. En aquel entonces el presidente Calderón mandó una carta al diario Proceso. En esa carta, Felipe Calderón indica claramente cómo las corporaciones de seguridad durante su sexenio en realidad terminaron teniendo una colaboración autónoma con las instituciones norteamericanas. En su punto 4, Felipe Calderón dice, en cuanto al argumento de que no tenían alternativa más que trabajar con García Luna, refiriéndose a que, según la embajadora Jacobson, dijo que pues como García Luna era el primero en la seguridad de nuestro país, pues tenían que colaborar con él para continuar con las labores antinarcóticos. Repito, en cuanto al argumento de que no tenían alternativa más que trabajar con García Luna, señaló que en el grado de cooperación alcanzado entre el gobierno de México que tuve el honor de presidir y el de Estados Unidos alcanzó niveles sin precedentes. Tanto el Departamento de Estado como las agencias estadounidenses tenían interlocución abierta con todas las dependencias de mi gobierno. Y era así porque la estrategia del gobierno mexicano no dependía de una sola persona, sino era una labor de equipo interinstitucional. La Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Seguridad Pública, la de la Defensa Nacional, la de la Marina, el CISEN, todas las dependencias mexicanas vinculadas al tema estaban autorizadas a interactuar y cooperar con autoridades de Estados Unidos y así lo hacían. De hecho, en muchos operativos en que se requería a las agencias estadounidenses optaban discrecionalmente por la interlocución uno a uno con algunas de las dependencias mexicanas. Con un tono amenazante, además, en esta carta revela pues la posible contradicción existente en el gobierno norteamericano de tener conocimiento pleno de la participación de Genaro García Luna, del conocimiento por parte de Felipe Calderón Hinojosa y finalmente de decidir cooperar uno a uno, incluido el propio Genaro García Luna. Luego de ello, la ex embajadora matizó el conocimiento que ella tenía, el cual estaba principalmente basado en los testimonios de los entonces opositores al gobierno calderonista dentro del Partido de la Revolución Democrática PRD. Esto me llamó mucho la atención en ese entonces, me hizo pensar que en realidad pues Calderón estaba al tanto de que las instituciones estadounidenses colaboraban de manera autónoma con las nuestras. Si además consideramos que en la mayoría de estos casos las instituciones estadounidenses tienden a enseñar sus propias prácticas corruptas a las mexicanas, ya que en su propio territorio sí los vigilan en muchas ocasiones, pues en realidad podemos entender por qué la guerra contra las drogas resultó tan violenta. Además, esto llega mucho más lejos. Si se comprobara que efectivamente hubo una operación clandestina entre la DEA y un cártel
mexicano para llevar al capo de capos el Mayo Zambada a territorio estadounidense, se estaría reconociendo que las corporaciones de Estados Unidos están más interesadas en colaborar con narcotraficantes que con el propio gobierno mexicano para lograr sus objetivos. No nos extraña entonces que igual puedan ser capaces de colaborar con el PAN. Mi hipótesis es que Estados Unidos en realidad ha consolidado a este tipo de organizaciones precisamente porque desde su lógica paramilitar es más fácil negociar y controlar a organizaciones pequeñas que pueden diluirse fácilmente en un sentido institucional y con las cuales sea difícil ligarlos. Es decir, al fin y al cabo, a Estados Unidos sí le conviene la existencia de los grupos paramilitares criminales como los Zetas o como otros, porque para ellos es más fácil negociar y controlar a este tipo de organizaciones que a un gobierno. No nos extrañe entonces que en una posible intervención norteamericana estos se alíen con alguna de las principales organizaciones de nuestro país y terminen combatiendo a otra de estas organizaciones, porque al fin y al cabo ellos funcionan así: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar. Mi nombre es Pedro Iniesta y espero que estés teniendo un excelente sábado. Hasta la próxima.